Bueno, hola a todos de nuevo. Soy Juan Engelmayer. Si ven estas charlas en el orden cronológico del programa, es la segunda charla que les voy a dar, que me toca grabar en esta propuesta inédita y única de las charlas virtuales por la pandemia de COVID. Eh, Así que bueno, vamos a recorrer este tema del manejo terapéutico de las enfermedades intersticiales asociadas a las conectivopatías. Bueno, todos los que atienden esclerodermia y en nuestro caso en el consultorio de enfermedades del hospital de enfermedades intersticiales del hospital de clínicas, sabemos que esta es una enfermedad verdaderamente dramática. Los consultorios de enfermedades intersticiales grandes en general atienden mucha esclerodermia y esta es una enfermedad que causa mucha morbilidad. No solo por la enfermedad pulmonar, que marca claramente el pronóstico, la enfermedad parenquimatosa pulmonar sobre todo, y la hipertensión pulmonar también, sino también la enfermedad de piel, la enfermedad musculoesquelética de causa, que bueno, va invalidando a poco a nuestras pacientes. Pero bueno, antes que nada, quiero aclararles un punto importante antes de empezar a hablar de tratamiento de intersticiopatías asociadas a enfermedad de colágeno. Si hablamos justamente de tratamiento de colagenopatías, tenemos que saber, y no podemos dejar de saber, que toda o casi toda la evidencia, ahora apareció el estudio, si le hubiera dicho hace 6 meses, le hubiera dicho toda. Hace 6 meses apareció el estudio INVIL con Interanib, como vamos a ver ahora antes de terminar esta charla, pero prácticamente toda la evidencia, todos los ensayos clínicos de calidad para tratamiento de intersticiopatías asociadas al colágeno provienen de un puñado de estudios en esclerodermia. Fundamentalmente eran 3 estudios, ahora son 4 estudios con el INVIL, pero son 3 fármacos, que son ciclofamida, micofenolato y nintedanib ahora, con 2 estudios para nintedanib. Eh, y toda esa evidencia viene para esclerodermia, o casi toda viene para esclerodermia, y se extrapola al resto de las colagenopatías. Con lo cual, si hablamos de tratamiento, hablamos de evidencia de tratamiento, en colágeno hablamos fundamentalmente de esclerodermia. ¿eh? Y cuando hablamos de las otras colagenopatías, nos basamos en lo que sabemos de la esclerodermia. Concepto muy importante para que lo tengan muy presente. Y la otra cosa importante que les quiero contar, que les quiero decir, y quiero que ustedes se lleven a casa, es que muchos de estos pacientes, acá pongo con esclerodermia, pero esto podríamos extrapolarlo al resto de las colagenopatías, no requieren tratamiento. ¿Mm? En el caso de esclerodermia, por ejemplo, alrededor de una tercera parte de todas las fibrosis pulmonares asociadas son progresivas y requieren tratamiento al menos de entrada. El resto podrán recibir una vigilancia cuidadosa para detectar progresión y tratarla precozmente, pero no requieren tratamiento al menos de entrada. Entonces ustedes me dirán, bueno, perfecto, pero entonces ¿a cuáles tratamos? Porque nos decís que hay una parte importante, sobre todo en la esclero, pero también en el resto, más de la mitad que no requieren tratamiento de entrada. ¿A quién hay que tratar? Y bueno, hay que tratar fundamentalmente a las que son clínicamente significativas y progresivas. Y a eso, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos cuáles son aquellas interdiciopatías asociadas a colágeno que son clínicamente significativas, extensas y progresivas? Y bueno, para ello seguimos usando este famoso algoritmo que publicó la doctora Go en el Brompton de Londres allá por 2008, ya tiene 12 años. El doctor Atul Wells estuvo detrás de la idea, de la concepción y del desarrollo de este algoritmo con una corte importante de pacientes esclerodérmicas del Brompton, de Londres. Acá también verán ustedes, esto se desarrolló para esclerodermia y lo usamos para esclerodermia, pero también lo usamos muchas veces para las otras interstizopatías asociadas a colágeno. Y lo que nos pide fundamentalmente es mirar la tomografía primero y ver si groseramente nos parece que el compromiso intersticial es menor al 20% o mayor al 20%.
Y ustedes dirán, pero ¿cómo que hay una regla para medir? Y bueno, es a ojo, si nos parece que claramente es más del 20 o menos del 20. Como todo en medicina y como toda la vida, hay grises. Hay veces que ustedes van a decir, che, mira, no sé, podría ser más o menos, está ahí en el límite. Bueno, cuando no estamos seguros, ahí sí miramos la función pulmonar, la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada está preservada, o si la extensión es de menos del 20%, hablamos de enfermedad limitada. Si la extensión es claramente mayor al 20%, o siendo dudosa en determinadas, la FBC es menor al 70%, hablamos de enfermedad extensa. A este grupo lo vigilaríamos sin tratamiento, con una vigilancia cuidadosa, y al menos de entrada, para detectar progresión y tratarlos luego eventualmente si progresa, y a este grupo extenso lo trataríamos de entrada. Dijimos que a los que tienen enfermedad limitada, no clínicamente significativa, no los trataríamos de entrada, pero bueno, eso no quiere decir que le digamos, bueno, váyanse a la casa y no vuelvan nunca más. No, por el contrario. Los controlaríamos clínicamente y con espirometría cada 3 meses, por lo menos de entrada, DLCO cada 6 meses, y podríamos eventualmente plantear una tomografía cada 12 meses. ¿Por cuánto tiempo, Juan? Bueno, esto es variable, de acuerdo al escenario clínico. Podríamos decir que por términos de 5 años. Si en 5 años no ha habido progresión de la esterticiopatía, uno podría, bueno, por empezar, dejar de hacer tomografía tan seguido. Algunos proponen no hacer tomografía una vez por año, sino seguirlos con espirometría y con DLCO cada 6 meses. Esto uno lo va viendo al lado del paciente. No hay un algoritmo estandarizado a nivel internacional. Pero si hablamos de esclero, que siempre decimos que es la gran vedette de estas enfermedades, como ustedes lo han visto en otras charlas previas, sobre todo en la charla de la doctora Otaola, ustedes pueden decir, bueno, perfecto, pero más allá de que le hayamos dado tratamiento o que no le hayamos dado tratamiento y lo estemos vigilando, porque el paciente o la paciente ya tiene una enfermedad intersticial, ¿cómo sabemos cuáles intersticiopatías asociadas a colágeno y fundamentalmente hablando de esclerodermia, cómo sabemos cuáles son las que tienen mayor riesgo de progresar una vez que la tiene? ¿Cómo sabemos cuáles son esas pacientes con esclero que hay que seguirlas de cerca? Porque sabemos que van a progresar o tienen más chance de progresar que las otras. Y bueno, por empezar, acá en Argentina tenemos una muy bajita población afroamericana, pero los afroamericanos o las afroamericanas tienen enfermedad de mayor riesgo de progresión, y aquellas pacientes con edad avanzada también tienen también tienen mayor riesgo de progresión. Durante años yo me pasé diciendo que la piel habla de la piel y el pulmón habla del pulmón en esclerodermia y en el colágeno en general, pero la realidad es que ahora cada vez más sabemos y cada vez tenemos más evidencia que las esclerodermias con compromiso cutáneo y difuso tienen mayor riesgo de progresión de lo intersticial también. Y hay algunos biomarcadores, sobre todo la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y algunos otros, que dosados en sangre, también cuando están elevados se asocian a mayor riesgo de progresión de la enfermedad intersticial asociada a esclerodermia. Y por supuesto, aquellos o aquellas pacientes con menor FBC al inicio basal o menor DLCO al inicio basal o con mayor extensión de tomográfica de la intersticiopatía a nivel basal tienen mayor riesgo de progresión. Les dejo acá las citas, que ustedes pueden ir a buscarlas, en donde se avala todo esto que yo acabo de decir. Entonces ustedes me dirán, bueno, perfecto, entonces yo sé que si la enfermedad es extensa y clínicamente significativa de entrada, la voy a tratar. Si la enfermedad es leve o poco extensa y no es clínicamente significativa de entrada, no la voy a tratar. Ahora, ¿cómo sé si progresa? Ya sea porque no la traté de entrada y la estoy siguiendo, o porque la traté de entrada y quiero saber si el tratamiento está siendo eficaz o efectivo o hay progresión. Y bueno, lo voy a ver fundamentalmente con la herramienta más reproducible y más fácilmente medible y más barata y más ampliamente difundida, que es la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada no se mueve o se mueve menos de un 5% en términos de 12 a 24 meses, no hay progresión. En el caso de que la capacidad vital forzada en términos de 12 a 24 meses caiga más de un 10%, yo voy a hablar de que hay progresión, y en los grises, como siempre, entre un 5 y un 9% de caída de la capacidad vital, voy a medir la DLCO. Si la DLCO es menor de un 15%, voy a hablar
la caída de la LCO es menor a un 15%, voy a hablar de que no hay evidencia de progresión, y si la caída de la LCO es mayor de un 15%, voy a hablar de que hay evidencia de progresión. Y que en caso de que esté tratada hay una falla de tratamiento, o en caso de que no esté tratada hay progresión e indicación de iniciar un tratamiento. Antes de meternos en los fármacos que vamos a utilizar para tratar las enfermedades del colágeno, tenemos que hablar y tener en cuenta una serie de cuestiones que vamos a tener en cuenta antes de empezar un tratamiento. Muchas veces, cuando tenemos que elegir el fármaco para tratar, muchas veces el compromiso extratorácico puede marcar el tratamiento, puede influir en la elección. El ejemplo clásico son aquellas pacientes con artritis o aquellos pacientes con artritis reumatoidea que tienen enfermedad articular no controlada y que el reumatólogo puede necesitar un fármaco para controlar además de lo pulmonar, lo articular. Y en ese caso probablemente vamos a elegir rituximab, sabiendo que el micofenolato, la ciclofosfamida o la satioprina tienen poco o nulo efecto sobre lo articular. Lo otro que habíamos dicho ya y lo repetimos, la única evidencia es con la esclerodermia y de ahí extrapolamos al resto de las colagenopatías. Ahora está el INVIL, que incluyó otras colágeno, pero la mayor parte de los ensayos clínicos son de esclerodermia. Estos se los voy a repetir varias veces para que se les grabe. El otro punto que tenemos que tener muy en cuenta y que yo siempre siento a los pacientes con la familia delante mío antes de empezar ningún tratamiento y les digo, el objetivo es prevenir la progresión. Si después mejorara la función pulmonar, muchísimo mejor y salimos a festejar. Pero mi objetivo inicial de entrada es que usted no empeore. Eso es muy importante, clarificar los objetivos antes de empezar el tratamiento para que el paciente o la paciente sepan qué esperar. Y ocasionalmente es necesario recurrir a una inmunosupresión de mayor largo plazo. Bueno, metámonos entonces en cuáles son los fármacos que utilizamos para tratar las intertisopatías asociadas a esclerodermia, como dijimos, que acá está la evidencia, y que luego extrapolamos al resto de las colagenopatías. Este es el grupo más importante, podríamos decir que estos dos primeros grupos son los dos grupos más importantes, el grupo de los inmunosupresores. Acá tenemos al escleroderma Lange-Stadi 1 y el escleroderma Lange-Stadi 2, que fueron dos estudios muy importantes de Estados Unidos, que evaluaron ciclofosfamida y micofenolato el segundo. Vamos a ver ahora. Y este es el estudio FAST de Brompton de Londres, que evaluó ciclofosfamida. Dentro de los biológicos tenemos al rituximab, que hay series de casos y hay algunos ensayos clínicos en curso, como el Recital, pero todavía no hay evidencia de calidad, no hay ningún ensayo clínico de calidad que haya dado positivo. Lo mismo ocurre con el tocilizumab, que si bien ha habido un par de ensayos clínicos importantes de calidad, han sido para evaluar el efecto sobre la piel en la esclerodermia y no para evaluar la función pulmonar. Aunque la función pulmonar fue un outcome importante secundario, como vamos a ver ahora, y tenemos alguna evidencia indirecta. Está el apartado de trasplante autólogo de células madre, que es un tratamiento nuevo, innovador y bastante prometedor, hay un ensayo clínico. Y por último, y quizás lo más moderno y lo más innovador de todo, son el advenimiento de los antifibróticos para tratar las interteciopatías, no solo, como ustedes saben, para fibrosis polineopática, que ya están aprobados desde hace por lo menos varios años, entre 5 y 8 años, de acuerdo para la pirfenidona o el nintedanib, sino que ahora tenemos también la nueva evidencia con el nintedanib para otras fibrosis pulmonares, incluidas colagenopatías. Como vamos a ver ahora. Bueno, empecemos por ciclofosfamida y por micofenolato. Repasemos primero el escleroderma Lange-Stadi 1, que fue un estudio patrocinado por el NIH, que es como el Instituto de Salud, el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Fue un estudio prospectivo, multicéntrico, doble ciego, randomizado, controlado por placebo. Todos centros de Estados Unidos, año 2006, se incluyeron pacientes con esclerodermia de menos de 7 años de evolución, con una capacidad vital forzada entre el 45 y el 85%. Se incluyeron 158 pacientes. 79 fueron a ciclofosfamida bioral, como usan los americanos, que siempre utilizan la ciclofosfamida bioral, 2 miligramos kilo día, y 79 fueron a placebo. Fíjense lo difícil que es reclutar en esclerodermia, que se pudieron reclutar solo 158 pacientes.
tratamiento 1 año y seguimiento otro año más, pero ya sin tratamiento. La mitad tomó ciclo y la otra mitad tomó placebo. Y el outcome primario, el resultado primario que se midió, que se evaluó, fue capacidad vital forzada a 12 meses. Lo que se encontró es un pequeño pero significativo efecto de la ciclofosfamida sobre la capacidad vital forzada, sobre la FVC, al año de tratamiento, con respecto al placebo. Sin embargo, acá vemos cómo se separa la curva de placebo que caía y la curva de ciclofosfamida que mejoraba levemente al año, y acá estuvo el outcome primario clínicamente, estadísticamente significativo en términos de capacidad vital. Si bien el efecto de la ciclofosfamida después del año siguió subiendo, podemos ver que luego de otros 12 meses, a los 2 años, a los 24 meses, se pierde el efecto. Con lo cual, muchos nos sentimos bastante desilusionados con estos resultados al año posterior. Pero bueno, el profesor doctor Ator Wells de Londres dijo, bueno, yo también voy a hacer mi ensayo clínico con ciclofosfamida, y ellos hicieron en Londres el estudio FAST, ciclofosfamida, como en Europa y en Inglaterra particularmente, y nosotros que lo seguimos un poco a ellos, utilizamos y utilizan la ciclofosfamida en bolos endovenosos, 1 gramo por mes, por 6 meses, seguidos por azatioprina, hasta 2 miligramos kilodía, más prednisona o prednisona bioral 20 miligramos en días alternos. ¿Por qué utilizan los ingleses y los europeos y nosotros la ciclofosfamida vía endovenosa y no vía oral como los estadounidenses? ¿Sí? Porque es menos tóxica. Recordemos que la ciclofosfamida tiene el gran problema de la toxicidad, sobre todo hematológica, con citopenias, leucopenia, anemia, y la toxicidad también de cistitis hemorrágica, que limita mucho su uso. Si bien, como dijimos, por vía endovenosa es algo menor. Acá el outcome primario fue capacidad vital forzada 12 meses. Acá fíjense todavía menos pacientes, menos de la mitad, una tercera parte que en el estudio americano. 45 pacientes, mitad a rama tratamiento, con ciclo y luego acetoprina y prednisona y la otra placebo. Y bueno, aquí lo que se encontró es una tendencia en la capacidad vital forzada a una menor caída a los 12 meses que, sin embargo, no fue estadísticamente significativa. La gran limitación del estudio, como recién vimos, es que fueron muy poquitos pacientes, un tamaño de muestra muy pequeño, y un sesgo de selección hacia la inclusión de pacientes más leves, porque aquellos médicos, sabiendo, como todos los estudios con placebo, sabiendo que le podía tocar el placebo, a sus estudios, a sus pacientes más graves, probablemente no los incluían en el estudio y los trataban directamente por miedo que cayeran en la rama placebo. Posteriormente, el grupo de NIH de Estados Unidos, teniendo en cuenta la toxicidad de la ciclofosfamida, dijeron, bueno, la ciclofosfamida es efectiva, pero luego de 1 año se pierde el efecto, es tóxica. ¿Por qué no probamos el micofenolato, que es una droga bastante más noble, bastante menos tóxica, y que además se puede usar a 2 años, no como la ciclofosfamida, cuya toxicidad por vía oral limita a 1 año el uso, y creemos que quizás va a ser más efectivo que la ciclo. Entonces hicieron, fíjense, una rama ciclofosfamida a 12 meses, 73 pacientes, una rama micofenolato a 24 meses, y este grupo, los segundos 12 meses, tomaba placebo para mantener el ciego. 142 pacientes en total, con menos de 7 años de diagnóstico de la enfermedad y una FVC entre el 45 y el 80%. Y lo que encontraron es que ambas ramas, a los 24 meses, que era el outcome primario, no tienen gran diferencia. Con lo cual, si la hipótesis primaria, si bien la hipótesis primaria de este estudio era que el micofenolato iba a ser superior a la ciclofosfamida a los 24 meses, y fueron iguales, con lo cual es un estudio negativo, en definitiva, para nosotros fue una muy buena noticia igual, porque ambos tratamientos mostraron ser efectivos a los 24 meses, y nosotros, a partir de ese momento, estos años 2015-2016, incorporamos un segundo medicamento para tratar la esclerodermia fundamentalmente, y por extrapolación, como venimos diciendo, se los voy a repetir hasta el cansancio, también para tratar al resto de las colagenopatías. Ahora ya no solo teníamos la ciclofosfamida, sino que también teníamos
el micofenolato, que lo podíamos usar por vía oral y era mucho menos tóxico. Bueno, ¿qué pasa con el rituximab? Brevemente, hay varias series de casos, hay una serie de casos grandes de Brompton, hay otra serie de casos de otros centros importantes del mundo, y tenemos el estudio Recital, que es un estudio de Brompton de Londres, que está probando la eficacia de la ciclofosfamida contra el rituximab para tratar la interdisopatía asociada a colágeno. Este estudio está en curso, todavía no tenemos, se cree que para el 2021-2022 van a estar los resultados, con lo cual todo lo publicado con rituximab en interdisopatía asociada a colágeno es todo series de casos, y son series de casos retrospectivas. Tenemos inclusive una serie de casos propia, que hemos reclutado con la doctora Cuadrelli y con la doctora Taola, 50 y pico de pacientes que todavía no están publicados, donde tenemos muy buenos resultados, tanto en enfermedad del colágeno como en otras interdiscopatías como neumonitis por hipersensibilidad crónicas, en SIP idiopáticas, etc. Pero bueno, falta la evidencia de calidad de los ensayos clínicos que aún no la tenemos. ¿Qué pasa con el tocilizumab? Medicamento con el cual la mayor parte de nosotros todavía no tenemos experiencia, pero que los reumatólogos lo usan, y viene siendo propuesto para tratar el compromiso de piel por esclerodermia. Para ello se hicieron dos estudios, el primero fue el Fascinate, que fue un fase 2, 44 pacientes versus 43 pacientes, placebo contra tocilizumab, para evaluar el efecto sobre la piel a través de los scores de piel que usan los reumatólogos. Y como outcome secundario, porque el outcome primario era piel, el outcome secundario sí era FBC a las 24 y a las 48, a las 24 y a las 48 semanas. Y se encontró en este caso, si bien el outcome sobre piel no hubo efecto, se encontró sí un beneficio en términos de caída de la FBC a las 24 que se perdía a las 48 semanas. Eso lo llevó a hacer un segundo estudio. Ellos creían que el tema de la piel era una cuestión de diseño del estudio y cantidad de pacientes, pero que podrían encontrar efectos sobre la piel y también sobre la capacidad vital. Y se programó el fase 3, fue el Focus, cuyos resultados se acaban de mostrar recientemente a fines del año pasado en el Congreso Europeo de Neumonología, como dijimos en fase 3. Acá ya, fíjense, más de 200 pacientes, 106 a placebo y 104 a tocilizumab. EMPO en primario piel, nuevamente, que vuelve a ser negativo, lamentablemente, y en el EMPO secundario acá sí se encuentra un efecto importante sobre una menor caída de la FBC en los pacientes tratados con tocilizumab. La realidad es que hay que interpretar estos resultados con cuidado. Muchos de nosotros estamos muy ilusionados con esto, pero acá hay que tener en cuenta que más de un tercio de las pacientes no tenían compromiso intersticial, porque estamos hablando de un ensayo clínico que fue diseñado para ver el efecto sobre la piel y no sobre el intersticio pulmonar, y eran pacientes con mucho compromiso inflamatorio sistémico, con alta eritrosedimentación, alta proteína C reactiva y otros biomarcadores de inflamación. Con lo cual es una cohorte especial, pero bueno, vemos ya tenemos dos ensayos clínicos que muestran efectos promisorios sobre la función pulmonar. Es una historia que se está escribiendo y que pronto tendremos más novedades. Y metámonos ya, para entrar a la última parte de nuestra charla, en los antifibróticos. ¿Qué tenemos de evidencia de los antifibróticos para tratar la enfermedad intersticial pulmonar asociada a la enfermedad de colágeno? Bueno, primero, tenemos en curso actualmente el escleroderma Langenstadi 3, no hay 2 sin 3, en donde se va a evaluar fundamentalmente el micofenolato oral solo, o sea, con placebo, o sea, solo, o el micofenolato asociado a pirfenidona, para tratar la intersticiopatía asociada a esclerodermia. Va a ser un estudio de 18 meses, actualmente está reclutando, se esperan los resultados para de acá un par de años. Y veremos si el agregado de pirfenidona al micofenolato agrega o no agrega beneficios para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerodermia. Pero bueno, una de las mayores novedades del año pasado, del año 2019, fue este estudio, que fue el estudio Censis, que evaluó la eficacia y la seguridad del nintedanib para tratar la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerodermia.
Fue un estudio grande, ustedes acuérdense, los esclerodermia Lange de 1 y 2, que tenían poquitos pacientes. El que más tenía 150 pacientes. Bueno, acá tenemos, si ustedes se fijan, más de 500 pacientes. Más de 500 pacientes, la mitad, 288 en Intedanib, la otra mitad a placebo, outcome primario, capacidad vital forzada a 1 año, a 52 semanas. Acá a las pacientes, como vamos a ver ahora, se les permitía seguir tomando micofenolato y metotrexate, porque por una cuestión ética en esclerodermia era muy difícil a las pacientes que tomaban placebo no dejarles tomar nada, sabiendo que hay medicamentos aprobados, o por lo menos hay medicamentos que han mostrado efectividad en ensayos clínicos de calidad, como es fundamentalmente el micofenolato. Y además se les permitía tomar prednisona en dosis baja, menor a 10 miligramos kilo, o como dijimos, micofenolato o metotrexate, y que vinieran en dosis estables por al menos 6 meses previos a la randomización, podían seguir tomándolo. Bueno, seguimos adelante. El outcome primario, como dijimos, caía la capacidad vital forzada a las 52 semanas, y outcome secundario, cambio absoluto en el score de Rodnan, que es de piel, o sea, piel, y Short, calidad de vida a 52 semanas. Muchos de ustedes querrán saber, bueno, era una esclerodermia con enfermedad intersticial, pero ¿con qué patrones? Porque una cosa es el micofenolato, la ciclofosfamida, y otra cosa es un antifibrótico. Entonces, ¿cómo era esta cohorte? ¿Cómo era esta población? ¿Había sobre todo UIP? ¿Había más NSIP? Es importante para interpretar los resultados. Bueno, lo que sabemos y lo que les puedo mostrar es que más o menos un 15% tenía panelización en la tomografía, no necesariamente eran UIP ese 15%, pero bueno, es una pista de que había alrededor de un 15% con panal de abejas, si bien sabemos que algunas NSIP también panalizan, pero uno podría decir que entre un 10 y un 15% eran UIP, y el score de tomografía, esto estaba revisado por un solo radiólogo, el score tomográfico basal medio era de alrededor de un 35% en los dos grupos. Y bueno, acá tenemos el outcome primario. Outcome primario, lo que vemos es que los pacientes, o las pacientes que tomaron Intedanib, en un año les cayó 52 mililitros en términos medios de la capacidad vital forzada, y los que tomaron placebo 93 mililitros, con una diferencia de 41 mililitros en un año, con un intervalo de confianza que no toca el 0 y que es significativo. Fue una reducción del riesgo, con una reducción relativa de la caída de la capacidad vital forzada del 44%. Solo para comparar con los estudios impulsos de FPI, del Intedanib en FPI, en donde la reducción de riesgo relativa era también de alrededor del 50%, como acá, pero claro, la diferencia absoluta era mucho mayor, más de 100 mililitros, y acá es de 41 mililitros. Pero claro, la esclerodermia no es una enfermedad tan progresiva como la fibrosis pulmonar idiopática. Y si se fijan, yo les dije que los pacientes podían seguir tomando micofenolato. Hay un grupo que tomó placebo, que eran aquellas que venían tomando, que venían tomando placebo y no venían tomando micofenolato y les tocó placebo. A esas les cayó 120 mililitros en un año en el censis. Los que venían tomando micofenolato y les tocó placebo, o sea que micofenolato solo, les cayó 66 mililitros. Los que venían tomando placebo y les tocó Nintedanib, o sea, Nintedanib solo, 63 mililitros. Y aquellas pacientes que venían tomando, o aquellos pacientes que venían tomando micofenolato y les tocó Nintedanib, o sea que tomaron la combinación en un año micofenolato más Nintedanib, les cayó 40 mililitros en un año. Con lo cual parece, por lo menos en lo que se encontró el estudio Censis, que aquellos pacientes o aquellas pacientes que tomaron la combinación fueron a los que mejor beneficio obtuvieron y menos le cayó la capacidad vital forzada en un año. Recuerden que la caída fisiológica de capacidad vital en todos nosotros por el envejecimiento, luego de los 25 o 30 años, que es cuando uno alcanza el pico de capacidad vital forzada, a partir de ahí todos nosotros perdemos entre 25 y 30 mililitros por año de capacidad vital, con lo cual la verdad que 40 mililitros, como les mostré recién, es algo bastante cercano a la estabilidad al año. Lo otro que
habíamos dicho era que el outcome secundario, uno de los outcomes secundarios era el efecto sobre la piel de nintedanib. No se encontraron beneficios ni diferencias estadísticamente significativos del nintedanib sobre la piel, ni tampoco sobre la calidad de vida medido en términos del score de St. George. Con lo cual, el nintedanib tuvo un efecto sobre la caída de la capacidad vital forzada, pero no sobre la piel ni sobre la calidad de vida a un año. En términos de eventos adversos, ustedes esto lo conocen, ya han tenido la clase de fibrosis idiopática y nintedanib. Los efectos adversos en esclerodermia fueron más o menos el doble, tanto en diarrea, en náuseas, en vómitos, en pérdida de peso, como en discontinuación de la droga, lo cual más o menos está en línea con lo esperado, y tengamos en cuenta que esta es una cohorte de pacientes con patología gastrointestinal, la esclerodermia tiene mucha dilatación esofágica, y que encima la mitad tomaba micofenolato, con lo cual está en línea con lo esperado, en buena medida. Pero la mayor parte de los pacientes y de las pacientes se pudieron mantener en la droga durante todo el estudio. Algunas reflexiones breves sobre este tan importante estudio. El tamaño del efecto acá, como vieron, está limitado por lo que ocurrió con el placebo. Acá los pacientes no pierden 200 mililitros en un año de capacidad vital forzada, sino que pierden 100 mililitros en un año, con lo cual la capacidad de mostrar diferencias es menor, está limitada. Esto no es fibrosis polineopática. Y el otro gran mérito del estudio Censis es que no fue un estudio enriquecido para progresores, como sí lo fue el INVIL, como vamos a ver ahora antes de terminar, que se pedía que vengan progresando. Y aún así mostró efectividad. Y encima la otra mitad tomaba micofenolato, con lo cual eran pacientes que verdaderamente declinaban menos. Va a ser difícil con este diseño de los estudios enlentecer más la caída de la capacidad vital de lo que logró el Censis, porque la tasa de caída del grupo de nintedanib y micofenolato fue de nada más que 40 mililitros. Pero veamos, por último, al estudio Censis, al estudio INVIL, perdón, que es nintedanib, es evaluar la eficacia y la seguridad del nintedanib para tratar la fibrosis, aquellas fibrosis pulmonares o interticipatías fibrosantes progresivas. Y ustedes dirán, bueno, progresivas, ¿a qué te referís con progresivas? Bueno, acá se incluyeron interticipatías progresivas no FPI, no fibrosis pulmonar que debían en los 24 meses previos haber venido cayendo la capacidad vital forzada mayor al 10% del predicho, o entre un 5 y un 10, pero con empeoramiento de los síntomas respiratorios, o entre un 5 y un 10, pero con aumento de la extensión de la fibrosis en la tomografía, o que tuvieran empeoramiento de los síntomas respiratorios y aumento de la extensión de la fibrosis en la tomografía, independientemente de si les había caído o no la capacidad vital forzada. Y esto era a pesar de haber recibido los tratamientos estándares que se utilizan para estas enfermedades fibrosantes, como ser corticoides, micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida, etc. Acá tenemos a un grupo grande de interticipatías, fundamentalmente neumonitis por hipersensibilidad crónica fibrosantes progresivas, neumonías intersticiales no específicas idiopáticas progresivas, inclasificables, otras, que incluye por ejemplo la sarcoidosis o la fibrosis pulmonar por consumo de fármacos. Pero también tenemos a un grupo de autoinmunes. Y dentro de este grupo de autoinmunes, más de la mitad, o la mitad prácticamente, eran artritis reumatoidea y había algunas esclerodermias. Lo que pasa es que ya se había diseñado y desarrollado el estudio Censis específicamente para esclerodermia, con lo cual acá se quería probar la eficacia sobre otras, con la genopatías, fundamentalmente artritis reumatoidea, que sabemos que en su vertiente de UIP tiene un comportamiento muy agresivo y muy similar a la fibrosis pulmonar idiopática. Acá tenemos el grupo de las autoinmunes dentro del estudio INVIL, y lo que encontramos, como ustedes saben, es un efecto en la cohorte global muy importante, una reducción del riesgo relativo del 57% con nintedanib con respecto a placebo, y para aquellos pacientes con patrones tipo UIP o similar a UIP, UIP-like, la reducción fue todavía mayor al 60%, con nintedanib con respecto al placebo. Y si bien este fue un estudio que no tenía poder como para hacer subanálisis de grupos, de todos modos se publicó el subanálisis y se ve que es bastante consistente en todos los subgrupos y particularmente en el grupo de las autoinmunes. Con lo cual, aquí tenemos otro fármaco más para tratar
a las fibrosantes progresivas asociadas a la enfermedad de colágeno en este caso. Entonces, bueno, para terminar, ¿tenemos algún algoritmo diagnóstico para integrar toda esta información? Porque les di mucha información, muchos fármacos. No son tantos fármacos en cantidad, pero son varios ensayos clínicos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo integramos todo esto y cómo lo articulamos en la práctica clínica? Bueno, ustedes saben, hay que dividir las aguas, como siempre, esclerodermia y el resto, esclerodermia y el resto de las colagenopatías. Dijimos que extrapolamos, sí, pero hay algunas particularidades. Para esclerodermia, para aquellos patrones inflamatorios y también para los fibrosantes, y como primera línea, vamos a hacer una inducción con micofenolato, mofetil por vía oral, 2 a 3 gramos por día, y el tratamiento va a durar de 2 a 3 años, esto es muy variable, no hay acuerdo internacional, pero uno lo va viendo. La otra opción, si no, también es hacer inducción con ciclofosfamida. Nosotros la usamos siempre en bolos endovenosos de 1 gramo, 0,75 por kilo de peso, con o sin micofenolato. Generalmente cuando usamos ciclofosfamida, hacemos 6 meses y luego dejamos micofenolato o azathioprina. Otra opción es rituximab, como dijimos, siempre al lado del reumatólogo y viéndolo con ellos si necesitan tratar enfermedad extrapulmonar. Para aquellos patrones muy fibrosantes y especialmente si falló la inmunosupresión, o yo diría, si falló la inmunosupresión y como segunda línea, vamos a usar el nintedanib con o sin micofenolato. Más con que sin, porque sabemos que a partir de estudios Censis, la combinación, si el paciente puede tolerar, porque son dos fármacos que tienen efectos adversos gastrointestinales, pero si pueden tolerar la combinación, sabemos que sería lo más eficaz de todo. Y como rescate, vamos a usar el rituximab, o quizás en un futuro cercano el tocilizumab y el trasplante de pulmón para aquellos o aquellas pacientes que sean candidatos óptimos. Sabemos que en el caso de esclerodermia, lamentablemente, si bien debemos mandar a todas nuestras pacientes a evaluar precozmente con enfermedad severa, todas nuestras pacientes con enfermedad severa deben ser enviadas precozmente para evaluación para trasplante de pulmón, sabemos que lamentablemente muchas quedan afuera, sobre todo por la patología esofágica. Y para aquellas interticidopatías asociadas a enfermedad de colágeno, no esclerodermia, acá sí vamos a ver, si hay un predominio claramente inflamatorio y la enfermedad es leve, moderada y progresiva, vamos a tratarla con esteroides, particularmente en las miopatías inflamatorias, en las miositis con patrones de NSIP o neumonía organizada. Los esteroides juegan un rol muy, muy importante también para tratar lo muscular, con algún narrador de esteroides, que puede ser ciclofosfamida, puede ser micofenolato o azathioprina. Cuando la enfermedad es severa vamos a hacer siempre bolos de entrada de ciclofosfamida y luego algún corticoides más algún otro rador para limitar la toxicidad por ciclofosfamida. Y acá sí, cuando hay patrones fibrosantes, vamos a usar los inmunosupresores que nombré recién y vamos a usar, cuando falla la inmunosupresión, vamos a usar el nintedanib con o sin micofenolato. Acá hay una excepción importante para el patrón de UIP asociado a artritis reumatoidea. La evidencia actual es que cada vez sabemos más que el patrón de UIP asociado a artritis reumatoidea es una entidad distinta, que es mucho más parecida clínicamente, morfológicamente y genéticamente a la fibrosis pulmonar idiopática, y la tendencia actual es a tratarla precozmente con antifibróticos. Sobre todo ahora que tenemos la evidencia con nintedanib, y en un futuro si tenemos evidencia con pirfenidona, usaremos pirfenidona. Y como rescate, al igual que en esclerodermia, rituximab, probablemente en un futuro tocilizumab o abatacept, que ya hay ensayos clínicos en curso y alguna serie de casos prometedora, y la evaluación precoz para trasplante en aquellos pacientes con enfermedad severa. En resumen, no todos los pacientes tienen indicación de tratamiento, como dijimos, hay que evaluar en forma individualizada a quienes tratar y a quienes seguir de cerca. El compromiso extratorácico puede influir en la elección del fármaco. La estabilización es siempre un éxito terapéutico. La esclerodermia es la única enfermedad del tejido conectivo con 3 fármacos con evidencia de calidad. Los antifibróticos tendrían efectos aditivos con el micofenolato, quizás,
El tocilizumab probablemente en un futuro cercano va a tener un rol importante y aguardaremos futuros ensayos clínicos. Como siempre decimos, estas son enfermedades reumatológicas, los que más saben de esto son los reumatólogos, debemos trabajar a su lado, al lado de ellos, codo a codo, por supuesto no solo con los reumatólogos, sino con todo el equipo, radiólogos, patólogos, terapistas físicos, médicos del trabajo y todo el equipo que trabaja con nosotros, cirujano de tórax, en el consultorio de enfermedad intersticial, pero particularmente esta es una charla de enfermedad de colágeno, la opinión del reumatólogo para todas las decisiones diagnósticas, de terapéutica y de seguimiento es fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición, como les dije en la clase de IPAF también. Escríbanme. Esta es una cursada particular, es una cursada virtual. Es un desafío para todos, para nosotros, para ustedes. Quiero que tengan total libertad y que sientan cerca la posibilidad de escribirme y consultarme cualquier duda que tengan. Muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo seguramente pronto.